Estas aguas duras cortaban el jabón. ¿Y qué es lo que hacía que cortaran el jabón? Pues que no lo dejaba formar espuma. Y al no hacer espuma, pues no retira la grasa. Entonces las señoras o las abuelas le echaban y le echaban jabón y cuando le echaban el agua, pues se formaban, era como unos grumos que no permitían Por favor, apague el micrófono. que se formara la espuma y que se pudiera lavar adecuadamente. Entonces, a raíz de eso, pues antiguamente fue que se desarrollaron los detergentes. Los detergentes, que fue una solución en el pasado al problema de las aguas duras, pues ahora es uno de los problemas más graves, porque los detergentes son de origen sintético, o sea, son productos que se desarrollaron de la química y no son procesos naturales, no son productos naturales, que su degradación pues es más compleja. Por eso cuando vemos una planta de tratamiento de aguas residuales, siempre, por muy buena que sea, siempre vamos a ver que sale espuma, se va a formar una cantidad de espuma porque los detergentes no se pueden remover fácilmente. Entonces esta dureza pues también es un parámetro de tipo económico, porque antiguamente pues a la gente no tenía detergentes, no existían los detergentes, entonces no le servía un agua dura. Pero igual, como les digo, no va a matar a nadie el agua que tenga calcio y magnesio. Es decir, de todos estos elementos no causa ninguna consecuencia directa a la salud. Indirectamente sí lo hacen, pero directamente no lo hacen. Hace un rato habían hecho unas preguntas en el chat que no alcancé a contestar. Si quieren hacerlas nuevamente, por favor, las hacen y las vamos respondiendo en la medida que vayamos avanzando. Aquí aparece en el artículo 8, que también es un artículo que es importante, pues aparece todo lo que tiene que ver con plaguicidas, herbicidas, toda esta sustancia que aquí usamos mucho en Casanare, en nuestros cultivos de arroz, en cultivos de palma, en todo este tipo de cultivos. Y aquí aparece un parámetro que pues no vamos a entrar a profundizar en este tema, pero pues siempre me preguntan qué quiere decir el DL50. El DL50 es la dosis letal que mata al 50% de la población. Entonces, pues esto no lo hacen con gente, obviamente. Esto lo hacen es con ratas. ¿Y cómo lo hacen? Pues se le da de comer a unas ratas un producto que contenga estos elementos y se evalúa cuando se ha muerto el 50% de las ratas, ahí está la dosis letal. Pues obviamente, eh, todos no se van a morir al tiempo porque hay unos que son más o menos sensibles. Y todo producto, todo pesticida o herbicida o todos estos productos deben tener esta dosis letal. Pues hay otros que tienen unas condiciones que son carcinogénicas, mutanogénicas, teratogénicas. Estos los que han estudiado microbiología, pues saben mucho más que esto, que son cancerígenas, que son que generan mutaciones, pero no mutaciones como las de la película, porque nosotros vemos mutaciones como las de los X-Men y eso, no, chévere, consumamos ese producto. No, mutaciones como por ejemplo que los peces de 3 ojos, que los niños de 4 brazos, cosas como eso. Y teratogénicas, pues el término como tal no lo tengo claro, pero me imagino que no es nada bueno. Esto más que todo afecta genéticamente también. Obviamente, si uno mira esto, uno va a decir, uy, pero es que los pesticidas no deben usarse. Obviamente, es que cualquier pesticida que use tiene sus implicaciones. Pero sí, efectivamente, en la India, en todos esos países se ve mucho eso. En Sudáfrica, no, sino en África, bueno, en todos esos países donde la gente además tiene que tomar el agua que haya. No toman agua con tratamiento, sino lo que haya. Entonces, todos los pesticidas, llámese glifosato, llámese como se llame, aquí hablan mucho del glifosato, pero todos son malos, o sea, todos los que se utilizan son malos. Bueno, aquí todo esto son artículo 8.
Lo que pasa es que es muy difícil medirlos. No hay cómo medirlos, pero ténganlo presente. Aquí aparece el artículo 9, que son sustancias que se utilizan en el tratamiento. Entonces, aquí aparece una muy importante. El cloro. Ah, no, perdón. El aluminio. El aluminio residual. ¿Por qué aparece aquí el aluminio residual? Porque es que normalmente los operadores de las plantas saben que cuando el agua no me quiere trabajar, cuando yo no puedo trabajar el agua porque no me está funcionando el proceso de coagulación, lo vamos a ver más adelante, cuando no me funciona el proceso, pues yo lo que debo hacer es aplicar sulfato de aluminio en exceso. Entonces, cuando yo lo hago en exceso, voy a superar estos niveles y ya tengo un problema. ¿Y por qué aquí aparece un problema? Porque es que el aluminio es un laxante. Los que, los que han tomado leche de magnesia, bueno, yo no sé qué otros productos venden por ahí que los pone a uno con diarrea, tienen aluminio. Entonces, cuando usted se excede, normalmente cuando una planta de tratamiento empieza a funcionar, suele pasar que la gente le da diarrea mientras se acostumbra. Porque la gente no está acostumbrado al aluminio en el agua. Cuando consumen agua con aluminio, pues de una vez les empieza a dar diarrea. Aquí hay otro parámetro, este es uno de los más importantes, escríbanlo allá con negritas y resaltado y bueno, como quieran, el cloro residual libre. El cloro residual libre es el que me indica que haya una capacidad bactericida en el agua y me da un rango de 0,3 a 2. Si tengo menos, mal. Si tengo más, mal también. Ninguno de los dos, o sea, por fuera de este rango está mal. Pues si tengo menos es porque no tengo capacidad bactericida y si tengo más, porque ya voy a dañar la ropa. Es como si yo le estuviera echando Clorox a la ropa. Clorox no, Blancox, dijo ahora la propaganda. Como si yo le estuviera echando Blancox a la ropa, pues la voy a dañar y voy a dañar todos los elementos de la casa. Pero se llama cloro residuales porque tiene la capacidad residual de afectar a los microorganismos, que es una capacidad que no tiene ni el ozono ni la luz ultravioleta. Cuando yo utilizo cloro y el agua sale de mi planta, esta capacidad residual que tiene el cloro me permite que si en el transcurso de la planta a la vivienda o dentro de la vivienda llega a haber algún contaminante, pues puedo eliminarlo gracias al cloro, porque el cloro es un oxidante fuerte que reacciona con la materia orgánica y pues me la elimina, me la oxida, me la transforma. Y pues los microorganismos son materia orgánica, están hechos de materia orgánica. ¿Cuál es el problema? Y aquí vuelve y aparece la turbiedad. Pues pasan dos cosas. Uno es que puede que tenga materia orgánica que no sean microorganismos. Entonces el cloro va a reaccionar con esa materia orgánica que no son microorganismos y forma unos compuestos que son cancerígenos, los trialocompuestos, el trialometano y sustancias de esas que son cancerígenas. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con el agua que yo le echo cloro. Por eso, yo personalmente no recomiendo echarle cloro a aguas residuales domésticas. En tratamiento no lo recomiendo porque el agua residual tiene materia orgánica. Pero si yo estoy tratando agua potable, siempre debo aplicarle, si estoy tratando agua para producción de agua potable, debo aplicarle cloro. Pero si llego a tener que dentro de mi agua todavía hay partículas de turbiedad, pues para que el cloro reaccione con un microorganismo tiene que entrar en contacto con el microorganismo. Si no, no va a reaccionar. O sea, de nada sirve yo tener el tarro de Clorox en la botella ahí al lado de la estufa, del agua, y la lavadora ahí con el jabón. Si yo no le echo el Clorox al agua, al jabón o a la lavadora, pues no me va a blanquear. Lo mismo pasa con los microorganismos. Yo puedo que tenga el cloro, pero si el cloro nunca entra en contacto con el microorganismo, pues no lo va a matar. Y eso sucede cuando las partículas de turbiedad o cuando el agua tiene turbiedad, porque los microorganismos, los que están suspendidos en la masa de agua, pues pues graves por ellos, porque ellos sí van a entrar en contacto con el cloro y los va a matar. Pero hay unos microorganismos que están encapsulados en las partículas de turbiedad, están dentro de las partículas de turbiedad, y estos microorganismos, pues el cloro no les va a hacer nada.
porque nunca el cloro va a llegar a tocar su pared celular, entonces no los va a matar. Por eso, cuando empezamos la clase les decía que la turbiedad, a pesar de que en Colombia es baja, la turbiedad es una consecuencia indirecta de la presencia de microorganismos, porque puedo estar cumpliendo con turbiedad con el valor de 2, por ejemplo, la puedo tener en 1,9, pero, y puedo tener cloro, lo puedo tener, por ejemplo, en 0,5, y aún así, cuando hago el análisis, puedo encontrar o puedo observar microorganismos. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos están encapsulados en la turbiedad y cuando ya voy a hacer mi prueba, esa prueba, el cloro reacciona con otras cosas y ya entonces el microorganismo está en su condición ideal y sale y se reproduce. ¿Qué pasa en realidad? Cuando un niño que no tiene estómago de gamín como nosotros los adultos porque no han hecho defensas, decían las abuelas, déjelo que coma tierra para que haga defensas. Cuando un niño consume un agua que puede, entre comillas, ser potable porque tiene cloro y tiene turbiedad, esa agua tiene turbiedad y cuando llega al estómago el cloro se desaparece, las condiciones malas se desaparecen y ese microorganismo, llámese cólera, llámese como se llame, pues va a empezar a proliferar y puede generar las enfermedades en los niños. Entonces, siempre hay que tener presente que yo debo clorar agua que esté de muy buena calidad, porque si no, en lugar de hacer un bien, voy a hacer un mal. Porque en lugar de tratar de desinfectar un agua para eliminar microorganismos, lo que voy a hacer es generar compuestos cancerígenos. Entonces, aquí yo sé que este término es muy grosero y de pronto muy desagradable, pero aquí siempre traigo a colación un término que dijo un senador hace muchos años y yo lo utilizo para agua. Echarle cloro a un agua que no ha sido tratada perfectamente es como echarle perfume a un bollo. Eso no sirve para nada, porque ahí dentro de esa agua que tiene turbiedad está el bollo. Imagínense que ahí está el microorganismo. Uno habla del bollo, pero finalmente a nosotros lo que nos preocupa son los microorganismos, que siempre tenemos la concepción de que los microorganismos vienen en el agua residual, y así es. Eso dijeron del Chocó, maldito senador, dice el Camilo. Yo estoy hablando del agua, no tengo ningún problema contra el Chocó. Entonces hay que tener mucho cuidado con este parámetro. Es fundamental, porque si yo tengo así mi agua esté potable y muy bien tratada, si no, eh, si no le aplico el cloro, pues tiene la posibilidad de contaminarse. O sea, el cloro es fundamental porque es la capacidad residual que tiene el agua. Pero si además tiene turbiedad y tiene cloro, pues de nada me sirve. Entonces tiene que ser todo un proceso que sea conjunto, porque siempre debo pensar es que si mi proceso no está funcionando bien, voy a enfermar a 120.000 habitantes, que es lo que tiene Yopal. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí habla de otro elemento que se llama el tranque de contacto, que también lo vamos a ver más adelante. Y aquí pues habla de los parámetros que debe cumplir el agua. El agua no, los insumos químicos que se utilizan para eso. Aquí hablamos de ahora de microorganismos. Y aquí pues esta resolución la embarró, yo diría, porque aquí aparece E. coli. Y E. coli pues es un tipo de coliforme. Aparece E. coli y coliformes totales. Normalmente, antiguamente, el E. coli, que se llama Escherichia coli, lo conocíamos como coliformes fecales. Entonces uno no necesitaba decirle al muchacho o al que está mirando el análisis, decirle, venga, es que el E. coli es malo. Sino si yo le digo, en lugar de decirle E. coli, le digo que son coliformes fecales, usted ya por simplemente el término ya sabe que son malos, porque ya se está haciendo la idea de que vienen de heces fecales y que está, y el término de hace un rato que sonaba muy feo, pues que al menos cayó un bollo ahí, por lo menos uno. Esta resolución pues tiene ese detalle, que uno aquí no se imagina la magnitud del problema cuando dice que haya E. coli, pero yo ya les he dicho y les hago claridad.
Si ustedes ven que un agua tiene E. coli, téngalo por seguro que ahí hubo una descarga de un agua residual doméstica. O sea, alguien está haciendo del 2 aguas arriba de la captación. Entonces eso es grave. Los coliformes totales no son tan graves, pues porque son del 2, pero de las vacas, o del ganado, o de todo eso. Entonces para uno no es grave porque, digamos, todas las aguas normalmente van a recoger las descargas de los animalitos que están en la montaña, de las vacas. Bueno, pero igual no es tan grave, pero igual sigue siendo grave. Estos dos parámetros también ténganlos muy en cuenta. Algo que quiero aclarar adicional es que el E. coli es una especie de coliformes totales. Entonces, si hay E. coli, siempre va a haber coliformes totales. Así sea un solo E. coli, pues va a haber un coliforme total. Pero puede haber coli y pueden haber 5 E. coli y 100 coliformes totales. ¿Por qué? Pues son coliformes de otro origen, de origen ya animal, de origen, bueno. Pero algo que deben tener claro y que quiero resaltar acá es que si hay E. coli, van a haber coliformes totales. O sea, así sea uno, un solo E. coli me va a indicar que tengo coliformes totales. Cuando uno esté analizando un resultado, sería raro encontrar que aparece E. coli y no encuentra coliformes totales. Eso, los laboratorios medianamente organizados, pues saben que eso pasa y corrigen sus resultados. Aquí aparecen otros dos que se llaman Giardia y Cryptosporidium. Estos son unos quistes de unos gusanos. Son unos microorganismos ya más grandes. Son superiores, no son una sola célula, sino ya son células, pero mucho más grandes. Como unos huevos. ¿Y qué puede ser? Este Giardia y Cryptosporidium son los huevos de unos microorganismos, llámese helmintos, llámense, bueno, vulgarmente conocidos como la tenia con mozo que tienen los pelados en la panza. Entonces, esa tenia, con todos esos animalitos que hay en la panza, pues ellos no se salen. Ellos se quedan en la panza, a menos que le esté dando purga al pelado, que ya tiene una tripa más grande que la mía, y eso con esos ojos hundidos. Entonces, claro, ese pelado tiene muchos parásitos, entonces le dicen, pues, púrguelo. Y cuando los purgan, pues sale, uno mira en las deposiciones, mira los gusanos que le van saliendo. Pero cuando esos organismos están vivos en el estómago, ellos no se van a salir, pero ellos tienen que seguirse reproduciendo. La técnica de reproducción de ellos es que dejan los huevos y el huevo hace todo el proceso y sale del cuerpo con las heces fecales. Y esos huevos, así el agua tenga cloro, el cloro no es capaz de matar esos huevos porque son unos organismos ya superiores, son los quistes y ya tienen una pared celular más gruesa y el cloro en esas concentraciones que nosotros aplicamos de 0,2, de 0,3 a 2, no es capaz de matar o de eliminar o de romper la pared de estos quistes. Entonces, son más peligrosos estos, la Giardia y el Cryptosporidium, porque el cloro no los afecta. Pero tenemos una ventaja, que es que los procesos de una planta normal sí los va a eliminar. O sea, en estos procesos encontramos que se pueden retirar, a diferencia de los coliformes que algunos pueden pasar los procesos. Estos como son muy grandes se pueden retirar, pero hay que hacer tratamiento. Si yo no hago tratamiento, pues el agua va a pasar derecho, que era una de las cosas que hicieron y que todavía siguen haciendo, yo no sé si lo sigan haciendo. Cuando en Yopal ocurrió el incidente de la planta, se quedaron sin media planta. O sea, medio proceso de la planta se cayó o dejó de funcionar. Entonces tuvieron dos soluciones. Una, echarle cloro al agua en grandes concentraciones como para tapar la cagada, dijo un amigo, así como los gatos, irla tapando. Eso es de lo peor, porque estamos un agua sin tratamiento aplicándole cloro, ya hicimos la comparación. O la otra que lo suelen hacer, y yo no sé los que vivieron en Yopal, nos dábamos cuenta que en Yopal la escasez de agua era solo en invierno, en verano nunca escaseaba el agua. Y uno decía, no, es que están trabajando muy bien. No, mentira, gran mentira.
Lo que pasa es que cogían el agua del río Cravosur directamente, pues como en verano el río Cravosur es totalmente claro, transparente, pues uno no necesita tratar esa agua, entre comillas, no necesita tratar el agua para lograr la calidad visual que uno cree que el agua tiene. Entonces usted cogiendo el agua del río Cravosur, la bombea directamente y le echa cloro, cree que con eso está haciendo un tratamiento. Y es lo mismo que ya hablamos, eso es como echarle perfume a un bollo, porque igual el bollo está ahí, la yarda de Cryptosporidium está ahí, y eso no le va a quitar el olor que tiene cuando usted le echa un perfume al bollo. Le dura 2 o 3 minutos, pero ahí le va a seguir el problema. Eso fue lo que hicieron con nosotros y creo que siguen haciendo durante mucho tiempo hasta que no entren a funcionar las plantas de tratamiento. Esa es la realidad de las cosas, pero estamos así estamos Ingeniero, ¿por acostumbrados. qué en algunos casos el agua cuando llega a las casas huele demasiado a cloro y al mismo tiempo también sabe muchísimo a cloros? Puede pasar, o sea, no sé si es que en la planta se pasan de las veces que le deben de echar de cloro o qué pasa con relación a eso. Claro, se pasan de calidad, se les va la mano echándole cloro. Es más, en las plantas de tratamiento pues no es tan grave. Cuando uno ya lo siente, digamos, no es grave. Vaya usted, compre agua en bolsa con cloro. Que uno compra aguas aquí en Yopal, por ejemplo, manantiales de Lucíbar. Ustedes ya se deben de imaginar de dónde salen esas aguas. No, mentiras, eso no existe. Eh, esas aguas que las desarrollan personas que puede que sepan de tratar agua, las, las sacan de quién sabe dónde. Digamos que las sacan de una fuente que sea buena, pero le echan cloro. Entonces, ¿qué pasa? El cloro reacciona con la bolsa. Entonces, y con la luz solar, porque esas bolsas las dejan al sol y al agua durante 8 o 15 días, y uno coge una bolsa de esas y primero toma esa agua y le sabe a cloro. Y a otras cosas, cáncer es lo que le sabe eso. Usted coge la bolsa y se queda la mitad de los colores de la bolsa se quedan en sus manos. Y lo otro es que usted empieza a mover la bolsita, hacerle así y la siente como babosita por dentro. Ahí están los microorganismos, los hongos, todos estos organismos superiores que no son afectados por el cloro, están ahí ya generando una biopelícula. Entonces, por eso cuando uno coge la bolsa y la mueve una cara contra la otra después de haberse tomado el agua, ahí le siente uno esa lama que forma, que son los microorganismos. Entonces, pues eso nos motiva, y era el tema que quedaba por hablar, nos motiva a no usar, a no comprar agua embotellada, de ningún tipo, ni siquiera en botellas PET, ninguna marca. Y los que tengan fábricas de agua me perdonan, pero eso es de lo peor que pueden hacer. Y ya más adelante vamos a seguir hablando del tema. Bueno, entonces, esto, Yardi y Cryptosporidium son más graves aún cuando el agua no está tratada, porque el cloro no le hace nada. La norma Ingeniero, una habla, pregunta. dime. Cuando uno hierve el agua en la casa, eh, puede uno, o sea, es bueno tomarla o su merced que recomienda, porque pues muchas personas tienen el hábito de hervir el agua y pues, se toma el agua hervida. Bueno, aquí hay dos cosas. Hervir el agua sirve, porque usted con hirviendo el agua va a matar todos los microorganismos, cualquiera que sea, hasta los quistes de Yardi Cryptosporidium. Eso sí dicen por ahí que debe hervir el agua y que debe por lo menos durar de 5 a 10 minutos en estado de ebullición. Es decir, que el agua esté hirviendo, porque es que uno conoce el término hervir, es que le pone a calentar el agua y cuando ya ebulle, cuando empieza a hacer burbujas, la apaga. Entonces, ¿qué pasó? Que esa agua puede que haber estado en ebullición, pero toda la masa de agua no llegó a esa temperatura, sino solo unas partes. Y las partículas de turbiedad puede que lleguen a alcanzar esa temperatura en su exterior, pero en el interior no alcanzaron a llegar, y por eso es recomendable no solo que hierva, sino que la mantenga en estado de ebullición por un tiempo. Eso sí es la garantía de que el agua está potable. No importa lo contaminante que tenga, no hay problema, pero que ebulla y que llegue un tiempo.
Pero entonces aquí aparecen otros problemas, que yo la verdad, pues no los conozco porque no soy vendedor de ollas, ni mucho menos, pero eso hace unos días nos ofrecieron unas ollas de 2 millones. Una olla de 2 millones de pesos. Una sola olla. Que es que la olla es de acero, de no sé qué, de sí sé cuándo, y es que las otras ollas que son de aluminio o que son de acero sueltan el aluminio y el aluminio es bueno. Ahí sí yo no sé. No sé qué tan cierto sea eso. Entonces, hierve el agua, pues entonces trate de usar una buena olla. Que no sea la olla por allá que esté toda pegostrada y esté en proceso de descomposición, porque la olla le va a generar más problemas que el microorganismo. Dice aquí Ingrid. Ingrid vende las ollas cerámicas porque eso alguien que sabe eso no lo, no, lo, no es porque se le ocurra, sino porque sabe de los temas. ¿Cuánto vale una olla cerámica, Ingrid? Ya que está hablando del tema, para yo salir de la ignorancia. Bueno, entonces esa es otra situación. Y hay otra situación con el agua hervida, es que si el agua viene de la llave con cloro, y ya lo mencioné atrás, el cloro es el que me da la capacidad residual, que si con el tiempo 70.000 pesos no se me hace ni pite caro, dijo un amigo, comparado con unas ollas que pidieron 2 millones de pesos por una olla. Entonces, pues ahí está la alternativa. Yo lo pensé hace un momento. Antiguamente las abuelas cocinaban en ollas de barro. Por ejemplo, mi abuela y mi mamá tenía para hacer el masato una olla de barro que ya estaba curtida. Yo me imagino que curtida era que ya tenía los microorganismos y cuando le echaban la materia prima ahí, pues ya no había que volverla a, a inocular. Pero pues yo creería que es una buena solución, una olla que no suelte ningún metal. Lo que pasa es que las ollas de barro, por lo que la superficie es tan rugosa, pues se prestan para tener muchos microorganismos. Pero si usted la somete a 100 grados centígrados durante más de 10 minutos, le va a matar todo. Entonces, bueno, volviendo al tema, usted la puede hervir, pero si la hierve, consúmala rápidamente. O sea, no hierva para un mes. Porque usted a los 3 días, como usted, cuando evapora el agua, cuando la hierve, el cloro se evapora, pues ya no tiene capacidad residual. Entonces, usted hierva el agua que va a consumir por 1 o 2 días y guárdela en un recipiente que esté bien aseado. Porque si usted la hierve y va y la echa en un tarro, en el tarro del agua que usted consume, que ha pasado por la boca suya de los niños, y que el frasco nunca se lava y que eso tiene una lama verde alrededor del frasco, pues no se puede. O sea, hay que tenerle lógica a eso. Entonces, no hagan cosas que van a hacer peores el problema. O sea, si el agua está limpia, pues déjela limpia. Lo que pasa es que nuevamente aquí yo no le aseguro que el agua de Yopal sea limpia. Se toman los microorganismos muertos después de hervir el agua. Sí, señora. Pero el microorganismo muerto está muerto. No tiene ningún problema. O sea, eso se vuelve proteína, realmente. No pasa, los microorganismos muertos están muertos. No tiene ningún problema porque es que ellos pierden sus características. O sea, una bacteria que es termófila a 40 grados, a 50 grados centígrados, si usted la calienta a 100, se muere. Por eso es que existe algo que se conoce como la leche pasteurizada. Y usted coge una bolsa de leche y la fecha de vencimiento está a los 3 meses, porque esta leche fue sometida a 75 grados centígrados durante un tiempo lo suficiente que todos los microorganismos se murieron. Usted coja una bolsa, una leche que le venden en la calle, los que venden la leche de calle, y déjela 2 días, así, sin hervirla, sin nada. Entonces, pues eso ya a los 2 o 3 días ya se corta. Y cortarse es que los De hecho, microorganismos... ingeniero, a las 24 horas o 42 horas ya está para hacer kumis. Eso, yo Pues también hago kumis cuando la leche se me corta. obviamente, pero es que la leche se corta y el kumis es porque hay unos hongos
que se están desarrollando el Saccharomyces cerevisiae, que se llama, que es el microorganismo de la leche, o bueno, de eso, y es el que se empieza a desarrollar. Entonces, ellos están naturalmente ahí. ¿Sabe tan rico? Sí, no pasa nada porque es un microorganismo bueno. Así es como se le pierde el gusto al kumis. Pero de hecho, ingeniero, pues por experiencia propia, de hecho los microorganismos trae la leche pura como tal, la que realmente uno toma en el campo es dañina, porque por lo menos yo sí tuve la experiencia de que pues yo siempre he sido criada en finca y pues mis papás me daban leche de ahí, de la vaca normal, no se compraba leche en bolsa. Y hace como 4 años me empecé a enfermar muchísimo y me llevaron al hospital y dijeron que tenía esa bacteria. Y desde ahí empezaba que ya no puedo tomar esa leche, sino otro tipo de leche, para que no me perjudique de lo que ya estoy. Entonces, de cierta manera, sí es perjudicial para la salud. Bueno, sí, eso tiene razón porque, bueno, hay otras condiciones que la persona se vuelve intolerable a la lactosa y, bueno, sí, bueno, del tema no quiero profundizar. Lo que queremos hablar es de los microorganismos que están en el agua y terminar con la idea que preguntó Ivette. Entonces, pero le estoy diciendo que es mala el agua, mala si la hierve, todo es bueno, pero que lo hagamos bien. Alguien, ya algunos allá por dentro están preguntando, bueno, ¿y la vaquita esa que tenemos en la casa, el filtro ese que nos venden por 200.000 pesos, que tiene Sí, eso es lo peor, eso no sirve para nada, eso es del problema inicial. ingeniero, pero a esa vaquita le Ozono, meten un filtro y el filtro tiene, ¿cómo es que se llama esta cosa? Sí, ¿eso para qué es? ¿Cumple alguna función o el nos roban ozono, todo el tiempo? el ozono es un bactericida, pero si el agua está sucia, igual no hace nada. Obvio que se debe hervir, pero no mata las bacterias. ¿Qué? ¿La leche? La leche sí mata todas las bacterias. Cuando usted la hierve, igual que cuando hierve el agua. Pero lo que pasa es que las bacterias están en todas partes. Ustedes los invito a que cuando compren una botella de agua, la lean. Una botella de agua medianamente decente, o sea, agua brisa, agua manantial, agua de esas, agua cristal. Los envases dicen, primero esas aguas no tienen cloro. Nada, es imposible que una agua de esas tenga cloro porque pasa todo lo que les dije hace un rato. Pero estas aguas tienen un mensaje y dice, consúmase, luego de abrirse, consúmase en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Mientras la botella esté cerrada, ahí no hay ni un solo microorganismo. Como cuando usted hirvió el agua. Cuando usted hirvió el agua, los microorganismos que hay ahí están muertos. No hay uno solo. O cuando usted hirvió la leche, ahí están muertos todos. No pasa nada. Pero cuando usted destapa la botella de agua y se la mete a la boca para tomar, de inmediato los microorganismos que están en su boca se pegan a la botella, al pico de la botella. Entonces, eso no quiere decir, pues sin saber en dónde más han metido la boca, pero nosotros en la boca tenemos miles de microorganismos y en el aire hay miles de microorganismos. Y al entrar en contacto de inmediatamente esa agua o la leche después de hervida con los microorganismos del ambiente, pues empiezan ellos a reproducirse. O sea, así la leche esté hervida, en cuestión de 2 o 3 días ella ya se va a poner a cortarse, porque los microorganismos puede que no son los microorganismos que traían la leche de origen de la vaca, porque hay ahí muchos microorganismos. Y mire, y hablando de la vaca, eh, dice la historia, cuentan las abuelas, por ejemplo, que ahorita con el tema de la lactancia materna que se está promulgando mucho, es porque dice la teoría, que si la mamá le da de la leche materna al bebé, la mamá está pasándole los anticuerpos de las enfermedades que está desarrollando, de la gripa, de la fiebre, de todo eso se los está pasando a través de la leche al bebé. Entonces, pueden que haya muchos microorganismos malos porque los microorganismos están en todas partes.
pero también están los microorganismos buenos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hiervo la leche, los microorganismos que están dentro del agua o hiervo el agua se mueren, se transforman, ya no son activos, llamémoslo así, porque ya siguen ahí, pero están inactivos porque están muertos. Pero si yo dejo el agua ahí al sol y al agua, llamémoslo así, al destapado, pues las mosquitas, todos los bichitos que hay ahí, pues van a ir y se depositan sus cositas y las van depositando ahí, y esas cositas son las que van generando nuevos microorganismos y el agua vuelve y se contamina. Por eso les decía, usted puede consumir el agua, hervirla y consumirla, pero no vaya a esperar un mes con esa agua ahí guardada, porque lo que va a hacer es un mal, le está quitando el poco cloro residual que tenía, al hervirlo se fue y ya está haciendo mal. En cuanto a los filtros esos que venden, me pasó, yo hace poco entregué una planta de tratamiento por allá en una vereda, donde el agua es muy buena, pero decidieron, buena en el color, como la que nos venden del río Cravosur en verano, el agua se ve bien, pero cuando se pasa a través de los filtros, el filtro empieza a retener todo ese material particulado que lleva el agua. Si yo no le hago mantenimiento al filtro, ¿qué va a pasar? Que en cuestión de días el filtro se va a saturar y en ese filtro se empiezan a formar como unos caldos de cultivos de todos los microorganismos y empiezo a contaminar más el agua. Entonces esos filtros son un problema. Y después le ponen una vaquita que supuestamente es un generador de ozono. Un generador de ozono conectado a la luz de 110, eso no tiene sentido, porque para generar ozono se necesitan descargas eléctricas de 5.000, 10.000 voltios. Entonces, usted con un generador de ozono conectado a 110, o el recibo le va a llegar sumamente caro, o los están tumbando, así como le dijeron acá, que la están robando. ¿A quién le dijeron? Bueno, habían dicho algo de que lo estaban robando, pero bueno, o fue que leí mal. Listo, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy, cojo 3 galones de agua aquí en la fuente que hay aquí al lado del Braulio. ¿Por qué de esa sí puedo confiar? Porque es un agua que está saliendo de la planta de tratamiento, directamente sale de ahí y la cojo directamente de ahí. Entonces, no hay posibilidad de que contaminen toda la red de conducción que hay desde la planta de tratamiento de donde esté hasta la casa, las tuberías y todo lo demás. Entonces, esa agua la cojo ahí y esa sí la uso. ¿Para qué la uso? Para preparar jugos, porque yo sé que tiene el cloro, porque ahí se lo aplican y no la hiervo. ¿Qué otra agua uso? Pues el agua para cocinar, pues en el proceso de cocina sí se hierve, entonces de esa sí podemos usar el agua que llega de la llave, porque siempre la estamos hirviendo en el proceso de preparación de los alimentos. Entonces tengan claridad que usted hierve el agua, pero consúmala rápidamente, no la deje guardada, y si la va a guardar, guárdela en un sitio que esté aséptico, es decir, que esté limpio, que no tenga contaminación. Algunas personas lo que hacen es que le echan unas goticas de cloro. Al echarle las goticas de cloro, otra vez va a tener la capacidad residual del cloro y ahí sí la puede guardar por más tiempo. Pero entonces todo esto dentro de lo normal. Profe, pero esos puntos de recolección de agua de Yopal no son tan, bueno, hasta al menos un tiempo no son tan sanos, porque yo trabajé allá en eso, haciendo las prácticas del SENA, y muchas de las veces no cumplían como con los requerimientos que decía. Digamos, a veces el pH estaba por encima de lo que se podía, el cloro también. Sí, el cloro siempre lo echan por encima porque se les pasa, pero digamos que el agua de un pozo profundo siempre va a ser mejor que un agua superficial. Siempre, ingeniero. Perdió su plata Paola, a llorar a los olivos, agua Morichal. ¿Por qué? ¿Quién es de agua Morichal? Carne, ¿por qué le dicen que no olvides comer carne, carne? No entendí. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Uy, ya las y media. Tenemos entonces 4 técnicas para determinar los coliformes, ya sean los fecales, el E. coli o los totales. Pero fíjese que en todas dice que debe ser ¿Qué le digo a mi mamá para convencerla que